Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhino, bienvenidos a Rhino Designer. El día de hoy vamos a modelar estos zapatitos que ven aquí, están súper bonitos. Son unos zapatos que encontré en Mercado Libre, aquí están los originales, vean. Esto es un render que hice ya después, porque este video ya lo grabé una vez y me di cuenta que a la mitad del video de las 3 horas no grabé el audio. Se desconectó mi micrófono, entonces decidí volver a hacerlo. Yo creo que en esta ocasión puedo reducir el tiempo de modelado de esas casi 3 horas a tal vez 1 hora con 45, 1 hora con 50 minutos con todo y renderizado. Estas son las imágenes originales, estas que ven aquí. Solo las descargué y las recorté en Photoshop para tener estas 3 que son las que vamos a utilizar. Estas te las voy a dejar en la descripción del video en un WinRAR. No va a tener contraseña para que las puedas descargar. Este sería el zapatito que vamos a tener. Entonces vamos a hacer un archivo nuevo. Lo vamos a hacer en centímetro. Y en esta ocasión, de los casi 600, 700 videos que tengo aquí en línea de rinoceros, va a ser la primera vez que calquemos algo. No por la complejidad, yo le calculo esto una complejidad del 30-40% en una escala de 0 a 100, sino porque pues ya tengo las imágenes, están más o menos a proporción, y para igual enseñarles más o menos cómo sería un proyecto como este. Aunque si quieres algo más complejo, por ahí tengo unos tenis, tengo unos zapatos de construcción, también tengo modelado de diferentes áreas, pero bueno, vamos a iniciar en este caso en la vista superior con un picture frame, con un picture, marco de imagen como lo conozcas. Y vamos a colocar esta de aquí, que viene siendo la suela. Lo voy a seleccionar, lo voy a rotar hacia acá. Yo me he acostumbrado a trabajar de esta manera, pero vean, vamos a hacer más o menos esto, vean. Voy a mover. Incluso lo voy a mover desde aquí hacia 0,0. Ahí está bien. En este caso, fíjense que solamente ahí para referenciar, pero de hecho me faltó transformar, escalar en 2D. Más o menos desde donde termina el talón hasta donde empieza el zapato, que mida 25 unidades. Si tú lo quieres hacer, por ejemplo, me equivoqué aquí, que sean de 25, puse 250. Si lo quieres hacer, por ejemplo, de la talla número 4, pues entonces que mida 0,0, que mida 24 unidades, ¿no? Lo que vamos a hacer es calcar esto. Vamos a renombrar, por ejemplo, esta capa de color verde. Le voy a cambiar el color y le voy a poner suela. Vamos a poner aquí suela. Vamos a activarla. Vamos a trazar esto de aquí. Vean, lo importante o lo padre de calcar en este caso el proyecto es que va a ser mucho más rápido, ¿no? Si tú quieres ir haciendo esto muy preciso, acércate un poquito más. Cuando veas que ya no se parece tanto tu objeto, necesita un clic antes. Ok, voy a ir trazando. Aquí. Y también voy a ir trazando la parte de aquí. Estos son vectores comunes y corrientes. ¿Cómo los trazo? Yo voy con la herramienta de curva, con la herramienta de polilínea. Justamente como he hecho la calca de esto, y ahorita regreso. Aquí ya tengo mi trazado, lo hice simplemente como les decía con vectores, súper sencillo. Aquí está mi trazado. Esta entidad la voy a llevar un poco hacia la parte de abajo para que me permita ver bien mis objetos. Y también en esta vista y en la derecha vamos a colocar otra imagen. Vamos a venir aquí a mi picture frame, que sería este. Elegimos el de lado, que no está exactamente de lado, pero vamos a trazar de esta manera, ¿no? Déjenme ver el de lado, inicio en fin. Déjenme ver si lo puedo dibujar de esta manera, de fin hacia fin. Espero que sea este, si es este, ok. Voy a enfocar lo que tengo aquí. Tengo aquí mi zapato y necesitamos, voy a hacer una capa, la de color rojo le voy a poner, yo creo que rojo está bien, la voy a activar. Y ahí vamos a hacer algunos trazados ahorita, chequen. Primero yo creo que voy a hacer la suela. Voy a activar mi capa de color crema. Voy a venir aquí a mi curva y vamos a calcar dos cosas. Primero vamos a calcar la parte de aquí abajo, la que haría contacto con el suelo. Vamos a calcar esta. Si te agrada este tipo de ejercicios, por favor suscríbete, deja tu like. Esta, y vamos a también calcar esta otra de aquí. Deja tu like, deja algún comentario si te está gustando, si
También hay algún comando que no conoces, seguramente los deje en la descripción del video. Todos los comandos que vas a ver aquí ya los he subido ahí a mi canal. Ok, lo vamos a poner por allí. Son 2 curvas únicamente. Vamos a ver cuánto miden estas curvas. Voy a seleccionar esta curva. Voy a esconder también estas imágenes, estas superficies. Las voy a cambiar de capa. Voy a hacer una nueva de un color que no utilice, por ejemplo un amarillo. Cambiar capa de objeto. Ya sé que ahí están y las oculto. Vamos a ver cuánto miden ahora sí estos elementos. Van a medir casi lo mismo. Length 25.19 y esta 24.7. Vamos a redondear en 25. Va a tener una pequeña deformación, pero no pasa absolutamente nada. 25, que además 25 es lo que mide mi zapato. Y vamos a hacer esto. Esta entidad de aquí la selecciono y voy a hacer una planar. Ok, activo una vista en sombreado y selecciono esta. Vamos a hacer un flow along curve, que sería este icono de aquí, de aquí. ¿Qué es el flow? La voy a deformar, ¿sí? Primero le tengo que indicar qué es lo que quiero deformar. Quiero deformar esta superficie. Voy a dar un enter, o en este caso que ya estaba seleccionada, ya no es necesario el enter. Pero luego me dice qué forma tiene actualmente. Actualmente tiene una forma recta y mide 25 unidades. Y luego, sin dar enter, necesito indicarle qué forma quiero que obtenga. Quiero que obtenga esta forma de aquí. Esta la voy a subir hacia este lado, aquí. Esa es la que hace contacto con el piso. Ahora voy a hacer lo mismo de seleccionar esta superficie. Déjenme ubicarla bien. Voy a hacer otro flow. Igual, esta es la base y quiero que se forme de esta manera. Igual la pongo a la altura donde debe de ir. Esta original creo que la puedo suprimir. Si más adelante la quiero, la puedo rescatar por ahí. Ahora, déjenme ver. Esta ya la puedo ir suprimiendo. Voy a hacer una nueva capa que se llame vectores. Voy a tener todos los elementos. Le voy a poner de un color que no utilice, por ejemplo verde. Ahí voy a ir poniendo todos los elementos. Cambiar capa de objeto y lo oculto. Que ya no vaya a utilizar todo lo que sean vectores. Hay que ser bien ordenado, porque aquí vamos a tener muchos elementos. Ahora, si tú analizas el zapato que te mostré, que ya te pasé las imágenes, no tiene mucha curvatura. Sin embargo, vean, vamos a hacer un rebuild. Todos estos comandos recuerden que ya los tengo ahí subidos en el canal, _rebuild. Estoy haciendo algo mal, déjenme ver que estoy haciendo ahí está, rebuild. Le voy a decir, tiene 4 por 21, le voy a decir que quiero 10 por 15, ¿está bien? Voy a activar sus puntos. ¿Por qué? Porque vamos a seleccionar, por ejemplo, estos de aquí, los que forman, pero al revés, ¿no? Para que no se me seleccione nada más. Los que forman esta parte de aquí. Vamos a ver. Aquí. Vamos a seleccionar estos. Y estos deben de ir hacia arriba, porque así está nuestro pie. Solamente un poco. ¿Sí? También, si yo quiero seleccionar los de la parte del talón, que serían, déjenme ver, estos de aquí, los selecciono y los llevo un poco hacia la parte de abajo. Un poco nada más. Siempre que doy clase y hacemos un zapato, hay gente que veo que lo hace súper hacia abajo, no, es ligeramente hacia abajo nada más. De cualquier manera le vamos a agregar ahí una curvatura. También enfrente, si quieres agregarle por ahí curvatura, lo puedes hacer. Checa cómo vamos hasta el momento. Vamos algo así. Le estamos agregando un poquito más de curvatura de la que ya tiene. Y también veo que en esta suela no tiene tanta curvatura. Pero antes de hacer esa curvatura, y lo vamos a esconder. O sea, lo vamos a poner acá. Porque estos vectores, voy a seleccionar aquí los vectores. Voy aquí a seleccionar curvas. Los voy a proyectar. Antes de esto voy a esconder esta. Ahora sí, selecciono mis vectores. Los voy a proyectar aquí. Eliminar original sí. Que esté yo en la vista superior y acepto para que se peguen a esta parte de aquí. Ahora sí, ya activando lo que he escondido, puedo hacer lo siguiente. Puedo agregar dos arcos, pero estos arcos los voy a agregar de una forma muy discreta. Por ejemplo, aquí, de hecho, creo que esta parte va un poquito más alargada. Ah, ok. Va más hacia enfrente, ¿ya vieron? Qué bueno que me di cuenta. Va algo así, exacto. Voy a dibujar ahí mis arcos.
Estos arcos los puedo hacer de cuadrante a cuadrante. Si creo que es necesario después moverlos, los puedo mover. Que sea muy discreto aquí y mucho más discreto en la parte de acá atrás. Aquí prácticamente va a ser recto. Vamos a ver, tengo aquí algo que me está estorbando. ¿Qué podrá hacer? Creo que nada, cuadrante. No, creo que no. Ok, de cuadrante a cuadrante. Aquí muy discreto. Ya teniendo esto, vamos a ver si nos reconoce como un solo carril esta curva de aquí. Ok, un carril, dos carriles, este no es. De nueva cuenta, vean. Primer carril, segundo carril, curva y la curva de enfrente. Si lo hace a la mitad, nada más le vamos a indicar que esté cerrado, barrido cerrado, y aceptamos. Teniendo esto, vamos a seleccionar todos los elementos, vamos a poner join, se convierte en un sólido, menos los vectores, por obvias razones. Antes de hacer join, perdón, me voy a regresar una vez. ¿Por qué? Selecciono la superficie de abajo, control C, control V, oculto, y también voy a ocultar esta y esta. O sea que nos estamos quedando con una copia de la suela para poder hacer un trim o un split. Vean, selecciono, voy a hacer un split de todo esto. Este también. Acepto. Y voy a borrar lo que está acá. Esto lo voy a borrar. Déjenme ver. Ok, esto está bien. Esto, yo creo que... Déjenme ver. Ok, así está bien. Lo que vamos a hacer es esto, vean. Voy a seleccionar todos estos elementos, menos la parte de adentro de los corazones. Estos no. Estos no. Déjenme ver cómo los puedo seleccionar. Yo creo que los voy a esconder momentáneamente. Los corazones más pequeños. Aquí. Aquí. Y estos dos, ¿no? También. Los voy a seleccionar, los voy a esconder. Y ahora sí, todo esto, chequen aquí. Estas son mis superficies que ya tenía ahí. Las selecciono. Ya seleccionadas, lo que voy a hacer es un offset. Este offset que sea hacia ambos lados. Déjenme ver. Ambos lados sí. Una distancia de 0.12. Acepto. Hacia ambos lados, Ok, ¿para qué esto? Cuando yo active mi suela, vamos a obtener esto de aquí. Y es fácil hacerle una unión booleana porque está haciendo una intersección. Ahora, los corazoncitos los voy a ir seleccionando. Voy a ir seleccionando estos corazoncitos. De hecho, si los quieres en bajo relieve, así déjalos. Si los quieres en alto, o sea, más hacia abajo, lo que puedes hacer es hacerle un offset a tus corazoncitos, pero que sea, por ejemplo, de 0.15, que sean más grandecitos. Yo creo que en bajo relieve los voy a dejar, así están bien. Así está perfecto. Voy a guardar mi documento una vez.